Hola, hoy les traigo otro punto que es el medio punto bajo extendido. Vamos por ello. No importa la cantidad de puntos que tengan, tampoco es problema el tema de reversible, porque lo es perfectamente reversible. Así que vamos por ello. No se olviden de suscribirse a mi canal, dejarme algún comentario si quieren aprender algún punto en particular. Y si les gusta cómo explico, pónganme un like y somos todos felices. Muy bien, comenzamos. Como ya les dije, no importa la cantidad de puntos que tengan, puede ser par o impar. Muy bien, vamos a subir con una cadenita. Damos vuelta el tejido, hacemos una lazada como si fuéramos a hacer una media vareta o una vareta y vamos a introducir por toda la cadenita nuestra aguja, tomamos hebra, con ayuda de nuestros dedos vamos a pasar esa hebra que acabamos de tomar por los dos puntitos que teníamos en la aguja. Nuevamente tomamos hebra, introducimos nuestra aguja, tomamos hebra y esa la pasamos por los dos que tenemos como si fueran un punto deslizado. Y así vamos logrando nuestro medio punto extendido. ¿Ven? Y del otro lado es donde les queda la lazadita, digamos, oblicua. Así en cada uno de los puntos. De ambos lados es exactamente igual y ahí van logrando esta torsión que les queda por acá. Muy bien, espero que les haya gustado. Nos vemos en otro tutorial.